Yo sé que me van a decir que es que tú estás en contra de López Obrador. Bueno, sí estoy en contra. Pero no por un odio personal, sino porque no me gusta lo que le hace a mi gente, ¿no? Vean, cuando se tienen datos y se le presentan datos, no datos inventados por los conservadores de la gente de Claudio X González y los malvados antiguos pripanistas horrorosos, que no están en Morena. Los que están en Morena son guapos, simpáticos y huelen bien. Los priistas que todavía no se pasan a Morena, que ustedes no se preocupen, tarde o temprano se pasarán todos. Cuando le das datos a López Obrador, vean la reacción del hombre. No es tanto el hecho, sino su reacción y cómo espera que haya un grupo de personas incondicionales, adeptos, ciegos, aplaudidores, absolutamente separados de la realidad, que le van a creer. Le preguntan sobre el abasto de agua en México, que está siendo crítico, que hay problemas en muchos lugares por abasto de agua, y además ahora multiplicado esto porque en ciertas zonas de México se estuvo distribuyendo por la red de agua potable agua con un alto contenido de un aceite que todavía no han determinado qué es, pero que dice el observador que no es cierto, que eso otra vez lo inventaron los conservadores. Vean esto. Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. 3 de cada 10 mexicanos no tienen acceso al agua. Hombre, es un problema que debemos abordar. No, ha mejorado muchísimo la situación, en drenaje también y en todos los servicios públicos. Esto, somos lo mejor. Oiga, pero es que estos mexicanos están sin acceso al agua potable. Y eso ya no está en el discurso posterior del López Obrador. La reportera insiste. Bueno, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente, yo con todo también respeto. estoy usando datos de mi gobierno. ¿Se da usted cuenta de que eso no es posible, verdad? Es decir, no puedes tener datos contradictorios de tu gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y esto no pase. Ya está pasando. Ojalá y esto no pase. La disociación de la realidad es tan alarmante. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. O sea, al principio le sugirió que lo analizaran bien, dejando a entender que lo habían analizado mal. Ahora les pide que hagan una investigación dando a entender que no la han hecho, cuando es evidente para cualquier persona que tenga la cabeza atornillada al cuello que esa investigación está hecha y que este hombre debería hacerse responsable por ello. Una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua. Chiapas es el estado con más agua. Sí, señor, pero no le llegan a la gente. Sí le llegan porque es el estado con más agua. Ha hecho un razonamiento circular. Puedo estar equivocado, pero yo veo a un hombre profundamente acorralado que echa mano de los 3 truquitos de siempre para eludir toda responsabilidad de gobierno, toda responsabilidad del cargo que está ocupando, porque 30 millones de personas confiaron en él y se ha dedicado a apuñalarlos por la espalda.
en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Yo fui a Chiapas, hablé con gente que no tiene acceso al agua. Ah, no, sí, sí la tiene. Es que ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos Sí, aquí pero y con sus ustedes- expertos también. Ustedes, Ahora viene el gambito final. Los medios de comunicación están corruptos, los medios de comunicación están con Calderón, no sé por qué está obsesionado con el presidente de hace 12 años, y los medios de comunicación no son fiables. los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy simplemente. faltando el respeto, te Sí. estoy diciendo de que hace falta. Sí. Ahí sale a defenderlo un sujeto que alguna vez fue periodista, que es Cuevas, el encargado de la presa de la presidencia, una vergüenza de persona. Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70% de la... sí tienen. No tenemos problemas de agua. Todo lo que diga usted no es cierto. Y basta que el presidente declare que no es cierto para que una gran cantidad de personas consideren que no es cierto, por cierto que sea. Si son datos del propio gobierno, ¿cómo es posible que tenga otros datos López Obrador? No los tiene, es evidente que no los tiene. Es evidente que es un hombre a la defensiva y profundamente acorralado. Por eso no dejan entrar a muchos periodistas a la mañanera, ¿no? A la homilía cotidiana de 3 horas que le sacude al mundo. Este señor que 1000 horas al año no se dedica a gobernar, porque se dedica a dar su homilía de autocomplacencia, autobombo, autoplatillo y autoexaltación. Este espectáculo ante una periodista seria, una periodista que tiene los datos, que ha hecho la investigación, que ha ido a los lugares, es una vergüenza tan grande para cualquiera que no entiendo realmente cómo es que los incondicionales de López Obrador no lo ven. ¿Será que no ven lo que no quieren ver?